En el momento en que mi hijo subió al podio durante el funeral de su padre, esperé que me reconociera a mí, la mujer que lo había criado, que lo había sacrificado todo. En cambio, agradeció a otra persona. La llamó el verdadero pilar de nuestra familia, la persona que más importaba. Todas las cabezas en esa sala se giraron hacia una mujer sentada en primera fila, impecablemente vestida con un traje azul marino a medida, con su cabello perfectamente peinado, reflejando las ligeras y delicadas lágrimas que brillaban en sus mejillas. Y allí estaba yo, relegada a un segundo plano, la verdadera viuda, la verdadera madre, completamente invisible para todos los presentes. Cuando el abogado reveló más tarde que mi esposo había legado toda su fortuna a esta desconocida, dejándome absolutamente sin nada, Victoria Stelling abrazó a mi hijo y esbozó una sonrisa de pura victoria, como si ya hubiera reclamado su premio. Pero entonces revelé lo que había estado ocultando y de repente, nadie en esa sala sonrió. Nunca imaginé que tendría que empezar de cero en un funeral. Mi esposo, Thomas, falleció inesperadamente en un accidente de tráfico. Conducía por la ciudad en una mañana de niebla cuando su vehículo perdió el control en una curva resbaladiza y se estrelló contra una tienda. Los paramédicos dijeron que murió al instante, que no sintió dolor. Una parte de mí se preguntaba si merecía una salida tan fácil. Llevábamos 40 años juntos. Yo solía creer que nuestro matrimonio era estable, quizá no apasionado, pero sí confiable, como un viejo edificio que había resistido innumerables tormentas. Mostrando su edad por fuera, pero aún en pie. Había abandonado mis propias ambiciones profesionales para ocuparme de cada detalle de nuestro hogar. Él siempre me tranquilizaba, diciéndome que podía proveer para todo, que no necesitaba trabajar. Y, tontamente, le creí. Pensé que era su forma de demostrar amor. En el funeral, me puse el abrigo color carbón, que siempre había admirado, y me aposté cerca de la entrada, saludando a los dolientes a medida que llegaban. El viento era gélido y me entumecía los dedos, pero mantuve la compostura, asegurándome de que su despedida fuera digna y ordenada. A Thomas le importaban mucho las apariencias, lo que los demás pensaran de él. Incluso en la muerte, me encontré preservando esa imagen pulida que tanto valoraba. Mi hijo, Márquez, se acercó al podio. Ya tiene 33 años y trabaja como desarrollador de software en una empresa tecnológica. Vestía un traje oscuro impecablemente planchado, con expresión solemne y la voz firme como siempre. Tras rendir homenaje a su padre, hizo una pausa y sus ojos se humedecieron. «Hay alguien aquí que merece un reconocimiento especial», dijo Márquez con la voz ligeramente temblorosa. La sala quedó en completo silencio. Apreté mi bolso con fuerza, con los nudillos blancos. Pensé, de verdad lo creí, que estaba a punto de decir mi nombre. En ese instante, casi pude oírlo formarse en sus labios, ese reconocimiento tan esperado a 40 años de colaboración, de dedicación, de sacrificios silenciosos hechos en la sombra. De verdad creí que por fin me veía. Pero lo que vino después fue como si una cuchilla me atravesara lentamente, quitándome hasta el último vestigio de esperanza. Alguien que apoyó a mi padre durante el periodo más difícil de su vida. La señora Victoria Stelling. Un murmullo se extendió entre la multitud. Desde la primera fila, una mujer se levantó con gracia, secándose los ojos con un pañuelo y saludando cortésmente con la cabeza a quienes la rodeaban. Llevaba un elegante vestido esmeralda, tacones de diseñador, maquillaje impecable y un peinado impecable. Al regresar a su asiento, rostros curiosos se giraron para observarla, murmurando entre sí. Sentí un silencio estruendoso explotar en mi cabeza, como si la realidad misma hubiera detonado a mi alrededor. Victoria Stelling. Conocía ese nombre. Había sido la asistente ejecutiva de Thomas en su firma de arquitectura. Más tarde la ascendió a un puesto de consultoría senior. Incluso la incluyó brevemente en la junta directiva. Siempre que preguntaba por ella, desestimaba mis preocupaciones. Es competente. No te hagas el paranoico. Recordé la fiesta navideña de la empresa años atrás. Me había traído champán, sonriendo cálidamente, moviéndose entre la multitud con naturalidad. Entonces la había descartado como una empleada ambiciosa más. Mirando hacia atrás ahora, la ironía es insoportable. A mis espaldas, alguien susurró, está ahí sentada como si fuera de la familia. Y mi propio hijo, acababa de darle las gracias a esta mujer en el funeral de su padre. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me zumbaban los oídos y el mundo parecía vibrar a mi alrededor. La gente se acercaba a dar el pésame, murmurando las típicas frases hechas. Era un buen hombre, lo echaremos de menos. Asentí mecánicamente, como una máquina programada que repetía respuestas ensayadas. Había planeado aguantar hasta el final, guardar las apariencias. Pero entonces oí a Márquez susurrarle a Victoria. Tú eres la que realmente es familia para nosotros. Casi se me cae la taza que sostenía. En ese momento, me di cuenta de que este homenaje no se trataba de Thomas. Se trataba de un mundo oculto que desconocía, y yo solo era una extraña, una observadora marginada.
Esa noche, de vuelta en la casa vacía, me senté sola en la sala. Al quitarme el abrigo, noté que la tela estaba arrugada, como si el último vestigio de dignidad de mi matrimonio hubiera sido aplastado sin cuidado. Me senté a la mesa del comedor y observé la hilera de sillas vacías. La silla de Thomas seguía en su sitio. No la había movido. Durante décadas, siempre había estado sentado allí con la mano apoyada en el reposabrazos, esperando a que le sirviera. Ahora estaba vacía y el reposabrazos se había enfriado. Todavía había botellas de su cerveza favorita en la nevera. Nunca me había gustado esa marca, era demasiado amarga. Pero él la compraba religiosamente cada semana. La costumbre, me di cuenta, es la prisión más cruel. No dormí esa noche. Saqué viejos álbumes de fotos. En las fotos parecíamos jóvenes. Sus ojos brillaban. Sonreí con facilidad en aquel entonces. Incluso encontré una vieja credencial de empleado de cuando trabajaba como analista financiero en su empresa. Pelo corto, postura segura. Siempre sentado en un lugar destacado en las reuniones de la junta. Entonces me dijo que debía renunciar, que él se encargaría de todo. Y yo, tontamente, le hice caso, cerré el álbum y me serví agua. El reloj de la cocina seguía sonando. Me di cuenta de que todo el orgullo, toda la paciencia que había invertido en mantener nuestro matrimonio intacto, se habían esfumado en el momento en que él murió. Lo que no sabía, sin embargo, era que, debajo de todo esto, se escondía una traición aún más profunda. A la mañana siguiente, cada palabra pronunciada en el despacho del abogado parecía un guión que no debía leer. El aire olía ligeramente a tinta y madera vieja. Un documento legal descolorido colgaba ligeramente torcido en la pared y la luz del sol se filtraba por las persianas, cortando el suelo en estrechas franjas. Este era el bufete que Thomas había designado antes de morir. El abogado principal era un hombre de unos 50 años, con una voz pausada y grave, cada sílaba alargada como para enfatizar algo no dicho, de conformidad con el testamento otorgado por el Sr. Thomas Berit hace 3 años. Comenzó con calma mecánica la mayoría de sus bienes, incluyendo la residencia principal en Riverside, la propiedad vacacional en Cape Haven y el saldo restante de sus cuentas personales. Serán heredados por la señora Victoria Stelling. No solo estaba impactada, sentí como si me hubieran sacado del escenario de mi propia vida, dejándome tras una cortina en la oscuridad, sin saber si realmente había interpretado el papel que creía mío. Me giré para mirar a Márquez. Estaba sentado rígidamente erguido, con la mirada fija al frente, como si estuviera escuchando un informe trimestral de ganancias. Sus dedos estaban perfectamente entrelazados. Ni una pizca de sorpresa, ni el más mínimo cambio en su expresión. Como si lo hubiera sabido desde el principio. Al terminar la lectura, me levanté y caminé hacia él. «Lo sabías», dije en voz baja y temblorosa, ¿verdad? Me miró con una expresión desconcertantemente tranquila. Papá tenía sus razones. ¿Sus razones? Susurré, con las palabras ahogándome en la garganta. ¿Qué significaron para él 40 años de matrimonio? Márquez guardó silencio un momento y luego dijo, trabajó toda su vida. Victoria estuvo ahí para él. Lo comprendía. Bajó la voz, casi disculpándose. No lo hiciste. En ese momento, lo vi claro. No solo había perdido a mi esposo, estaba perdiendo a mi hijo. Él no estaba defendiendo la memoria de su padre, estaba redefiniendo la estructura familiar y borrándome por completo. Al llegar a casa, me quedé parada en la entrada durante lo que me pareció una eternidad. Con el peso de mi bolso entumeciéndome el brazo, entré en la habitación y abrí el armario de Thomas. Sus camisas, corbatas y chalecos seguían perfectamente ordenados, con ese aroma familiar de refinada elegancia. ¿Pero qué mentiras se tejían en esas fibras? ¿Cuándo decidió que ya no era de la familia? ¿Fue el año en que olvidé comprarle su vino favorito para nuestro aniversario? ¿O antes, cuando dejé mi carrera para convertirme en ama de casa? Empecé a rebuscar en los cajones, buscando pruebas de que no me estaba volviendo loca. Libros de contabilidad viejos, fotografías, recibos, tarjetas de visita. En un cajón de la cocina encontré una carpeta con correspondencia que Thomas había guardado. Una carta era de la compañía de administración de propiedades de Cape Haven, fechada hacía 6 años. Destinataria, Victoria. Me temblaban las manos. Había visitado esa casa junto al mar innumerables veces, sin darme cuenta de que era solo una invitada. Margaret, Dios mío, me enteré de lo de Thomas. Tenía pensado llamarte, gracias, dije. No perdí el tiempo. Helen, necesito que me ayudes a encontrar algo. Ella no dudó. Dime qué sospechas. Hice una pausa. Mi voz sonaba tranquila pero firme. Creo que Thomas utilizó recursos de la empresa durante al menos la última década para comprar propiedades para Victoria. Y puede que haya otras transferencias no contabilizadas. Helen se quedó en silencio. No solo te refieres a un matrimonio, Margaret. Buscas exponer un fraude. Quiero la verdad, dije. He pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Quedamos en vernos en su casa en 2 días.
Mientras tanto, me convertí en una mujer con una misión. Fui al registro civil local e investigué las propiedades de Victoria en Riverside. Una casa, una villa unifamiliar a su nombre. Fecha de compra, hace 5 años, justo al concluir la iniciativa de beneficios de vivienda para empleados de la empresa, la misma que supervisaba Thomas. La visité durante ese proyecto. Recuerdo haber bromeado entonces, en el próximo viaje, llévame contigo. Él desvió la sugerencia, ¿no te gustaría estar allí? Ahora sabía que el espacio no estaba reservado para clientes. Era para ella. 2 días después, fui en coche a casa de Helen. Su casa estaba en un tranquilo barrio residencial, un bungalow gris pálido con una hilera de crisantemos marchitos en la entrada. Me recibió con un vaso de té con limón y abrió su portátil. Revisé algunos registros de pagos archivados, dijo, mientras revisaba las entradas etiquetadas como soporte de consultoría externa. Pero la empresa beneficiaria es una fachada. No aparece ninguna oficina física. Se centró en una sola línea. $50,000 pagados el mismo mes que estuviste en casa, recuperándote de la cirugía. Se me revolvió el estómago. Helen me miró con preocupación tras sus gafas. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? La mayoría de la gente preferiría dejarlo pasar. No respondí. Solo guardé una captura de pantalla del archivo en mi memoria USB de camino a casa. Fui despacio. El sol pegaba fuerte en el parabrisas y el aire olía a principios de otoño. La radio sonaba una vieja balada de los 60. El estribillo repetía en voz baja: solo encuentras la verdad cuando dejas de fingir. Sí, solo cuando dejas de fingir empiezas a ver con claridad. De vuelta en casa, me senté frente a la computadora y guardé las fotos de Victoria en las redes sociales en una nueva carpeta. La llamé pruebas. Ya no era la mujer que ocultaba sus emociones tras las tareas del hogar. Era Margaret Berry, la esposa legal de Thomas, la madre de Márquez, la que había sido eliminada de su propia historia, y la mujer que estaba a punto de reescribir el final. El segundo lote de documentos de Helen llegó justo cuando estaba limpiando la encimera de la cocina. La luz del sol se filtraba por las persianas proyectando rayas limpias sobre la superficie. Me detuve con un paño en la mano y pensé que así era como se había mantenido mi matrimonio. Ordenado, silencioso. Hasta que la cocina dejó de parecer mía. El asunto del correo electrónico era simple: 3 transacciones sospechosas, evaluación preliminar de viabilidad legal. Lo abrí. Varios estados financieros familiares llenaban la pantalla. Helen los había anotado. El nombre de la empresa, Riverside Consulting Group. La cuenta vinculada a Victoria. Las transferencias, 3 pagos por un total de más de $350,000. Cuidadosamente escalonados a lo largo de 5 años. Cada uno programado justo fuera de los ciclos oficiales de auditoría de la empresa. Añadió una nota: esta suma carece de justificación suficiente, a menos que se puedan presentar facturas por servicios de valor equivalente. Se trata de una donación potencialmente fraudulenta. Ahí estaba, la prueba. Sentí un nudo de determinación en el pecho. Sabía qué hacer. Esa tarde, llamé a un abogado especializado en fraude y derecho societario. Tengo serias preocupaciones, dije con voz firme y clara. Creo que mi difunto esposo malversó sistemáticamente fondos de la empresa para beneficiar a su amante de toda la vida. La abogada era Sharon Mitchell. Tenía unos 50 y tantos años y su voz al teléfono era cálida pero profesional. Me escuchó con calma mientras le explicaba todo. Tienes que enviarme todo lo que tengas, dijo. Todos los documentos, todos los correos electrónicos, todas las fotografías. Colgué y empecé a copiar archivos. Al terminar, tenía más de 50 documentos. Lo imprimí todo, lo ordené cuidadosamente en una carpeta y lo llevé a su despacho en el centro. Su bufete estaba en una torre de cristal, y mientras esperaba, contemplé la vista del horizonte de la ciudad. Cuando entró, tenía un porte amable y profesional. Llevaba un corte de pelo impecable que le enmarcaba el rostro y un traje de su talla. Tomó la carpeta, la hojeó y asintió. Lo revisaremos a fondo, dijo. Me pondré en contacto contigo, gracias, dije, mirándola fijamente. Me traicionó y mi hijo la ayudó. Quiero que me devuelva hasta el último centavo. Sharon se ajustó las gafas. Haremos lo que podamos. Los meses siguientes fueron un torbellino de citas, correspondencia y procedimientos legales. Presentamos una demanda contra Victoria Stelling y el caso generó mucha atención. El antiguo bufete de Thomas, su abogado e incluso su patrimonio se vieron envueltos en el litigio. Luego estaba Márquez. Se puso del lado de Victoria. Estaba indignado. Estás destruyendo su memoria, me dijo por teléfono Márquez. El recuerdo de tu padre es una fantasía, dije. Era un impostor que usó dinero para traicionarme, a su esposa y a la madre de su hijo. Esa es la verdad, colgó. Esperé a que me devolviera la llamada, pero no lo hizo. Me dolió, pero seguí adelante de todos modos. Tenía que hacerlo. El caso llegó a los tribunales. Victoria y su abogado intentaron presentarlo como un malentendido.
Afirmaron que los fondos eran pagos legítimos por servicios de consultoría. Presentaron facturas falsas que Thomas le había proporcionado, pero teníamos las pruebas de Helen y las fotos de Thomas en redes sociales. Subí al estrado y testifiqué sobre lo sucedido. Hablé de los 40 años de nuestro matrimonio, de los sacrificios que hice por Eli Márquez y del dolor que sentí al descubrir la verdad. La jueza, una mujer afroamericana de unos 60 y tantos años, me miró con comprensión. Sentí que comprendía lo que anida en el corazón de mujeres como yo. Al final, la jueza falló a nuestro favor. Ordenó a Victoria devolver todo lo que Thomas le había dado, incluyendo los intereses. La suma total superaba el $1.000.000. Victoria tuvo que vender las propiedades que había comprado con los fondos malversados. Quedó arruinada. Perdió su puesto y su reputación. Nunca volví a verla. En cuanto a Márquez, no me habló durante años. Luego, cuando falleció mi padre, me llamó. Nos vimos en el funeral y nos abrazamos. Volvimos a comunicarnos. Le conté toda la historia y empezó a comprender. Nos llevó años, pero reconstruimos nuestra relación. Se disculpó conmigo. Dijo que había estado defendiendo una ilusión todo el tiempo. Lo abracé y le dije que había creído en él todo el tiempo. Y en ese momento se me saltaron las lágrimas. Márquez se acercó y me abrazó con ternura. Mamá, dijo sonriendo. ¿Cuándo te volviste tan elocuente? Le devolví la sonrisa. Siempre lo fui. Simplemente no me escuchabas. Ambos nos reímos. Todos rieron. Antes de que terminara la reunión, di un breve paseo por el jardín. Me detuve frente al manzano silvestre que planté hacía 20 años. El año pasado casi se muere, dije. Casi lo quito, pero esta primavera floreció antes que nunca y sigue floreciendo. Las mujeres rieron entre dientes. Añadí, hasta ella comprendió que lo que aún vive no debe abandonarse. Esa noche, cuando todos se fueron, doblé las sillas y las guardé en el cobertizo. Las campanillas del porche tintineaban suavemente con la brisa. Me giré para contemplar la puesta de sol. Reposaba sobre el viejo arce al final de la calle, como si preguntara, ¿quién eres realmente? Me quité los tacones, entré descalza a casa, colgué el vestido y me acosté. Sabía quién era. Era una superviviente, una luchadora, y la verdad me había liberado. Esa tarde, crucé la calle para visitar a Eleanor, nuestra vecina de toda la vida. Era una viuda de casi 70 años, con una memoria nítida y un jardín repleto de rosas. Cuando mencioné el nombre de Victoria, su rostro se endureció. ¿Victoria, no era ella a quien Thomas llevaba a esos conciertos sinfónicos? Preguntó, arqueando una ceja. ¿No los acompañabas? Forcé una sonrisa, con la boca seca. Nunca disfruté mucho de esos eventos. Eleanor se removió en su asiento. Oh, siempre supuse que estaban involucrados. Ha estado en esta calle varias veces. Un año, ayudó a Thomas a colgar las decoraciones navideñas. Me quedé paralizado. Ese año, estuve postrado en cama por una lesión de rodilla. Thomas me había dicho que un adolescente del barrio lo había ayudado. ¿Recuerdas cuando empezaron a acercarse? Pregunté. Eleanor removió el té pensativa. Hace al menos 10, quizá 15 años. Recuerdo haberla visto por aquí cuando estabas fuera cuidando a tu hermana. Pensé que era pariente o algo así. 15 años. Me senté en el solario de Eleanor, sintiéndome como una extraña que se había equivocado de casa. Durante todos estos años, había gestionado meticulosamente las finanzas de nuestra jubilación. Había elegido su ropa, programado sus citas médicas e incluso agotado los últimos ahorros de mis padres para rescatar su empresa durante una crisis financiera. Y él había estado construyendo un futuro brillante para otra mujer. Completamente fuera de mi vista, fuera de mi alcance, al volver a casa. Finalmente encontré una vieja caja de cartón en el sótano llena de fotografías. Allí estaba Thomas de pie junto a Victoria en una función de la empresa, con la mano apoyada suavemente en su brazo, sonriendo con una sonrisa radiante como nunca antes la había visto. Se veía relajado, más joven y feliz que nunca a mi lado. Y en una fotografía estaba Márquez, de apenas 18 o 19 años, de pie con ellos, con una sonrisa nerviosa pero no reticente. Una esquina de la foto estaba marcada. La borré suavemente y descubrí una línea escrita con tinta. Nuestra pequeña familia será oficial algún día. Casi podía oír como algo se rompía en mi pecho. No era mi corazón, no era cristal, era algo más profundo, algo llamado confianza. Y nunca volvería a estar completo. Esa noche, encendí una vela en la cocina, y por primera vez, en esta casa sin Thomas, puse música, una grabación de jazz lenta y suave. Empecé a preguntarme si había vivido toda mi vida siguiendo su ritmo, sin bailar nunca al mío. Pero ya no. De ahora en adelante, la música, el tempo, los pasos. Todo es mío. Pensé que lo peor ya había pasado. El testamento, la verdad sobre las propiedades, Victoria reclamando su lugar en el centro de todo, etiquetada descaradamente como familia. Eso parecía suficiente humillación para toda la vida. Pero no me había dado cuenta de que lo que realmente me devastaría era Márquez. Es mi único hijo.
Creía que, por muy irreconocible que se volviera el resto del mundo, él seguiría siendo mío. Quedamos en vernos en la cafetería del pueblo, donde solía pedir pasteles de caramelo de pequeño. Llegó con una gabardina, con eris rígidos y formales, como si se preparara para una reunión de negocios en lugar de para ver a su madre. Antes de que pudiera sentarme, dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, una sutil señal de que cualquier notificación podría ser motivo para abandonar la conversación. ¿Por qué le enviaste a Victoria un aviso legal?, preguntó sin rodeos. Respiré hondo y lo miré fijamente. ¿Crees que no debería haberlo hecho? Se encogió de hombros. Ella no te hizo daño. Papá le dio los bienes. Fue su decisión. Emprender acciones legales solo incomoda a todos. ¿Incómodo?, dije con la voz entrecortada por la incredulidad. Márquez, tu padre me engañó durante décadas. Abandoné mi carrera por esta familia, mis amistades por ti. Incluso vendí el anillo de esmeraldas de mi madre para pagar tu matrícula universitaria. ¿Sabes lo que ese anillo significó para mí? Márquez frunció el ceño y exhaló con visible irritación. Siempre lo mencionas como si te debiera algo. Eso me golpeó como un puñetazo en el pecho. No era ira, ni siquiera una discusión. Solo distancia. Una distancia fría y definitiva. Papá me dijo Márquez después de una pausa, bajando la voz, que los años más felices de su vida fueron con Victoria. Ella lo entendía, lo respetaba, no lo cuestionaba ni lo criticaba constantemente como tú. Lo cuestioné porque dejó de respetarme, dije apretando los dientes. Lo critiqué porque se equivocó. Márquez negó con la cabeza como si estuviera escuchando un sermón sin sentido. Eres demasiado tradicional, mamá. Siempre has creído que el sacrificio es una virtud, pero papá no necesitaba ese tipo de amor. Fue entonces cuando lo comprendí. No fue una revelación repentina para él. Llevaba mucho tiempo pensando así. Simplemente no lo había expresado hasta ahora. Lo miré por un momento, y todo lo que pude ver fue el chico que solía ser. El chico que luchaba con ataques de asma mientras yo me sentaba a su lado toda la noche. El adolescente que era acosado en la escuela y cuya dignidad defendía como si fuera mía. El chico de 17 años cuyo corazón se rompió por primera vez y que se sentó conmigo en el banco del patio trasero en silencio hasta que aparecieron las estrellas. ¿Se acordaba de algo de eso? Metí la mano en mi bolso y saqué una foto vieja y descolorida. Ese verano, cuando tenías 2 años, fuimos a la playa, dije, deslizando la foto por la mesa. Tu padre canceló a última hora por trabajo, así que quedamos solos. En esta foto, llevas un bañador rojo brillante, de pie sobre la arena mojada, con un rastro de pequeñas huellas tambaleantes detrás de ti. Te aterraban las olas. Te aferrabas a mi cuello gritando, mami, mami. No entendías mucho del mundo en aquel entonces, pero sabías dónde estaba la seguridad. Márquez miró hacia abajo y no dijo nada. Sé que idolatras a tu padre, continué. Siempre vestía impecablemente, nunca alzaba la voz, siempre decía lo correcto. ¿Pero alguna vez consideraste que tal vez yo creé las bases para que ese hombre elegante existiera? Levantó la vista. No había lágrimas ni remordimientos, solo un atisbo de vacilación. Papá hacía lo que lo hacía feliz, dijo. Victoria lo hacía sentir necesario. Tú eras demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Eso era lo que era. Pensé en esas noches pagando facturas atrasadas, las tardes que cocinaba con fiebre, los años que contuve las lágrimas ante los fríos silencios de Thomas y seguí sonriendo a pesar de todo. A eso se refería con demasiado fuerte. Guardé la foto en mi billetera y me puse de pie. Mi voz era tranquila, pero con una firmeza profunda. Tienes razón. Fui demasiado fuerte, y a partir de hoy guardaré esa fuerza para mí. Lo que sea que dijera después, no lo oí. Salí de la cafetería y me dirigí al aparcamiento. Había empezado a llover. Las gotas golpeaban el parabrisas con un ritmo lento y implacable. Una orquesta hecha completamente de silencio. Me senté en el asiento del conductor y rodeé el volante con las manos, deteniéndome un buen rato. No lloré. No me desmoroné. Simplemente me quedé allí sentada, dándome cuenta de que lo que había perdido no era solo un marido. Había perdido mi matrimonio, mi familia, incluso a mi hijo. Pero en ese mismo instante comprendí algo más. Ya no podía esperar a que alguien me dijera quién era. Era hora de vivir por mí misma. Al principio pensé que Victoria era solo un accidente en la historia de Thomas, una oportunista calculada que se coló entre las grietas. Pero ahora lo veo claro. Nunca fue un accidente. Lo había planeado todo meticulosamente. Una tarde lluviosa, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café frío, examinando su perfil público en redes sociales. Su foto de perfil la mostraba en la playa, sonriendo suavemente, con el fondo elegantemente difuminado, como si no quisiera que nadie viera lo que realmente había detrás de ella. Su biografía decía, consultora de arquitectura, entusiasta de la música clásica y voluntaria comunitaria, agradecida por la dulce compañía de la vida. Revisé sus álbumes de fotos. La primera imagen mostraba a Thomas sentado en una silla de mimbre,
sosteniendo una rebanada de tarta de limón que aparentemente ella le había horneado. El pie de foto decía: su sonrisa es mi recompensa favorita. La fecha indicaba que era hace 6 años, el mismo año en que estuve postrada en cama por una artritis severa. Thomas me había dicho entonces que el trabajo era abrumador y que viajaría mucho. Le creí. Pensé que simplemente estaba evitando la carga de cuidar a alguien enfermo. Pero ahora sabía que no se me escapaba. Estaba viviendo en otro lugar sin mí. Bajé y encontré más imágenes, familiares y extrañas a la vez. Allí estaba Thomas de pie en la sala de Victoria con la chaqueta de lana que le había regalado. Allí estaba, ayudándola a plantar flores y a arreglar bonsáis en su jardín. Entonces apareció un video, Thomas brindando por ella con una canción navideña de fondo. Márquez estaba allí. Me quedé paralizada. Mi mano se cernía sobre el panel táctil. Márquez, que por aquel entonces todavía estaba en la universidad, tenía el pelo un poco más largo y un rostro tímido y juvenil. Victoria le rodeaba los hombros con el brazo y le decía entre risas: tu papá debería estar muy orgulloso de ti. Fue entonces cuando lo comprendí. Victoria nunca fue solo un secreto de Thomas. Llevaba años posicionándose como parte de nuestra familia. Y yo era la mujer a la que planeaba reemplazar. Llamé a Helen. Helen Carter había sido una colega cercana durante mis años en la firma de Thomas. Una de las pocas mujeres con las que mantuve contacto después de irme. Ahora estaba semijubilada, ayudando a su hija a criar a un nieto y asumiendo ocasionalmente trabajos de consultoría financiera freelance. Contestó el segundo timbre con la misma energía de siempre.